Bueno, buenas noches. Mi nombre es Hideaki Gustavo Castro García. Estamos con el abogado Ricardo Alain Nichi Ruiz y vamos a hacerle unas preguntas sobre las ventajas y desventajas de una demanda laboral para el trabajador y la empresa donde laboró. Primeramente, abogado, ¿cuáles son los casos más comunes de demanda que presentan los trabajadores hacia la empresa para la cual prestaron sus servicios? Previa a responder tu pregunta, déjame presento. Mi nombre es Ricardo Alain Nichi Ruiz, soy licenciado en Derecho de profesión, abogado litigante. Cuento con la cédula profesional número 9944823, expedida por la Secretaría de Educación Pública de la Dirección General de Profesiones. Y en cuanto a la primera pregunta que me realizas, la más común es por despido injustificado, es decir, una indemnización constitucional por despido injustificado. Ok. En este caso, que lo que nos comenta en base en lo referente al despido, dice, cuando le toca, ¿cuánto le tocaría o cómo se saca la proporción de lo que le corresponde al empleado? ¿Y qué conceptos incluye esta liquidación? Bien, en caso de una indemnización constitucional, esta se da por 90 días de salario diario, es decir, 3 meses, tal y como establece la Ley Federal del Trabajo o lo que es el artículo 123 constitucional, además de ciertas prestaciones como es prima de antigüedad, lo que es vacaciones, prima vacacional, prima dominical, y algunas otras prestaciones como vacaciones en sí. Bueno, creo que ya lo acabo de repetir. Entonces, ese es un conjunto que se da para el trabajador en caso de alguna indemnización constitucional. También no hay que dejar atrás lo que es el aguinaldo. El aguinaldo podría darse en caso de lo que es, perdón, en caso de un aguinaldo proporcional, es decir, si la persona fue despedida previo a que se le pagara el aguinaldo en lo que es los primeros de diciembre, eso quiere decir para el día 20 de diciembre, entonces podría ser aguinaldo proporcional o en su efecto también lo que es prima vacacional, que es el 25%, y en caso de las vacaciones pueden ser proporcionales en ese sentido. Todo esto hace referencia en el caso del despido. Así en es. dado caso, si fuera por renuncia voluntaria, ¿cuánto le tocaría en lo que corresponde a finiquitos o liquidaciones? Bien, ahora en cuanto a lo que es por renuncia voluntaria, sería lo que es aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y lo que es también, aguinaldo proporcional en caso de, y prima de antigüedad, si esta persona tenía los 15 años continuos laborales. En caso de que no, pues realmente pudiesen ellos, existen criterios jurisprudenciales en los cuales que la persona al momento de que haber renunciado voluntariamente y en caso de que no fuera liquidado en ese sentido, él pudiera demandar ante la autoridad competente el pago de la prima de antigüedad. Sin embargo, son criterios jurisprudenciales, no lo establece la norma directamente en sus artículos, sin embargo es un criterio establecido. Okay. En el caso del despido, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas del empleado al emprender una demanda hacia la empresa? Bien, las ventajas sería, pues ahora sí que poder exigir y que se le respete el derecho que tiene consagrado en la Ley Federal del Trabajo. Recordemos que es un derecho, pues ahora sí, tutelado, es un derecho humano. Sin embargo, no está en la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, es un derecho humano y el cual es exigible para él, ¿no? Ok. Y antes de iniciar esta demanda o una demanda hacia la empresa, ¿sería buena opción acudir a conciliación y arbitraje a solucionar el conflicto? Bien, sí es muy factible. Mira, existen los pros y los contras. Aquí es de acuerdo a la necesidad de cada persona, ¿no? Una de las personas que pueda exigir por despido injustificado
y la persona que quisiera negociar legalmente tendría que hacerse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, hay otras instituciones en las cuales ellos pudieran acudir para efecto de dar también una relación por terminar, una relación de trabajo terminada, como es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Entonces, ¿recomendarías o ves más preferible que se vayan a la Procuraduría antes que a la Junta de Conciliación? Esto sería como para fijar algún parámetro. Sin embargo, en ocasiones la Procuraduría de Defensa del Trabajo es una entidad, es una entidad autónoma en la cual depende del poder ejecutivo. Entonces, una de las obligaciones que tiene la Procuraduría de Defensa del Trabajo es orientar al trabajador y en su efecto, pues, en caso de que no exista un abogado particular o no tenga el recurso suficiente para poder pagar un abogado particular, ellos le proporcionarían un abogado, ¿no? Pero previo a eso, ellos están como un órgano orientador y velador de sus derechos. Entonces, previo a una posible demanda, y en caso de que la persona no pudiera tener el recurso, se le brinda una asesoría gratuita, se le sacan los montos y el cálculo de alguna indemnización, ya sea por despido o ya sea en caso de alguna renuncia voluntaria. Y previo a eso existen medios alternos de los cuales se puede hacer llegar el trabajador para efecto de poder evitar un juicio laboral. Y en su momento se canalizaría ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para efecto de dar terminado la relación de trabajo y que tengan la certeza jurídica de que el trabajador no tendría esa acción para ejercitar en su momento. Okay. En este caso, ¿qué porcentaje de indemnización se pudiera lograr al ganar un juicio contra la empresa? ¿Qué porcentaje de indemnización? Mira, existen muchas prestaciones, es decir, al momento de que tú demandes a un patrón y en caso de que salga un laudo condenatorio ante la autoridad judicial se le llama sentencia, se le conoce como sentencia. Ante la autoridad laboral se le conoce como laudo. A fin de cuentas son similares los efectos, ¿no? Aquí el detalle, pues, la única diferencia es que entre la autoridad laboral se le llama laudo. Sin embargo, al momento de que la persona es condenado, es decir, persona física o persona moral, es condenado al pago de las prestaciones, pues sería el pago de las prestaciones como la indemnización constitucional, que son los 90 días o los 3 meses, lo que son aguinaldo, lo que es prima vacacional, vacaciones, prima de antigüedad, prima dominical, en caso de algunas horas extras y en caso de algunas prestaciones accesorias que tenga derecho el trabajador, y lo que son los 12 meses de salarios vencidos, es decir, los salarios caídos llamados comúnmente. Una vez que sucede eso y si el juicio sigue y no se ha ejecutado, es decir, el trabajador no ha recibido la cantidad consagrada en lo que es un laudo, él puede obtener el 2% mensual de cada mes que transcurra sobre los 15 meses. Sin embargo, anteriormente a la reforma del 30 de noviembre del 2012, que entró en vigor el día 2 de diciembre, porque el 1 de diciembre fue inhábil del 2012, recordemos que así lo establece la Ley Federal del Trabajo, en caso de que sean las elecciones y exista un presidente electo y tome posesión, se convierte como día inhábil, entonces entró en vigor al día siguiente. Previo a esa reforma, los salarios caídos eran hasta que el trabajador recibía el crédito laboral. Okay. La pregunta que a continuación le voy a hacer, ya la tocamos con anterioridad, nada más para concretar y reafirmar la respuesta. En dado caso que el trabajador asistiera a pedir ayuda para interponer una demanda contra la empresa y no cuenta con los recursos suficientes, ¿a qué instancia debiera recurrir para que se le apoye
cuando este no tiene para el pago de un abogado particular? Bien, aquí existe la institución que es la Procuraduría de Defensa del Trabajo. Esta Procuraduría es la encargada de velar los derechos, es decir, existe un procurador del cual te puede orientar, apoyar y saber cuáles son tus derechos, y en caso de ellos proporcionarte a una persona, a un abogado, obviamente especializado en derecho laboral y titulado como licenciado en derecho, para efecto de que gestione y lleve tu trámite procesal laboral. Ok. ¿Y cuál sería aproximadamente el tiempo que dura un juicio de demanda laboral? Aproximado. Miren, en sí, conforme a derecho, tendríamos que explicar lo que es el juicio laboral. El juicio laboral comienza desde el momento de un despido injustificado o en caso de una renuncia voluntaria. La renuncia voluntaria en ese sentido, en caso de que el patrón, hago este paréntesis, en caso de que el patrón no llegase a cubrir lo que es el crédito laboral. Sin embargo, en caso de despido injustificado, sería por indemnización constitucional, de acuerdo a lo que establece el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo, pudiéramos decir que tienes el término de 30 días para poder entablar la demanda ante la autoridad correspondiente, sería ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y una vez interpuesta la demanda o recibida en lo que es oficialía de partes, la autoridad tiene 24 horas para efecto de emitir un acuerdo, se llama el auto admisión de demanda o el auto de erradicación. En ese auto de erradicación ellos están obligados a ver sobre la admisión, es decir, si se admite la demanda, si se previene o en su defecto o no se admite la demanda. Previo a ese estudio pormenorizado por parte de la autoridad, se le da un número de expediente y se le da la continuidad. Una vez emitido el auto de erradicación, del cual ha sido favorable, es decir, se ha admitido la demanda, ellos dentro del término de 15 días tendrán que señalar una fecha y hora para la audiencia de demandas y excepciones, sobre la audiencia de conciliación y demandas y excepciones. Cuando se lleva a cabo esta la audiencia, o previo a la celebración de la audiencia, el actuario tiene que notificar al demandado, emplazarlo, y tiene que ser notificado dentro de los 10 días. Es decir, ya llevamos 15 días y sería 24 horas que tiene la Junta de Conciliación para emitir el auto, entonces llevamos alrededor de 16 días, más lo que es la temporalidad de la audiencia, entonces son los 16 días. Una vez llevada a cabo la audiencia, en la cual la primera etapa es conciliación, se cita a las partes para efecto de tratar de evitar un juicio y poder negociar el juicio, es decir, que tanto como el patrón como el trabajador se vean beneficiados y no sean perjudicados ambos. Una vez llevado a cabo esto, puede llegar a cesar el juicio. Sin embargo, en caso de que no se llegue a un arreglo, existe lo que es demanda de excepciones, que es la segunda etapa, sin embargo dentro de la misma audiencia, y ahí lo que es el trabajador pues pondrá todas y cada una de sus prestaciones. El demandado tiene su derecho, que es tratar de desvirtuar esas prestaciones, es decir, con excepciones, y una vez agotada esta parte, pues obviamente dentro del término de los 10 días siguientes se citará a lo que es la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Una vez llevada a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, se emitirá lo que es los alegatos respectivos, que sería dentro de los 24 horas o en la misma etapa procesal. Y una vez desahogados los alegatos correspondientes, se hace una certificación por parte de la Junta, que tal lo establecen en la ley adjetiva, dentro de la misma ley, en su parte adjetiva de la norma, y esa será
dentro de los 3 días para efecto de que si existe alguna prueba pendiente por desahogar, los abogados traten de llevar a cabo pues alguna manifestación bajo lo de que su derecho convenga, y previo a eso, en caso de que no exista algún tipo de manifestación, pues obviamente se citará para la proyección del laudo. Una vez de la proyección del laudo, el representante obrero, tanto como el representante capital, así como el proyectista, tanto como el presidente y el auxiliar, estarán presentes en la audiencia para efecto de emitirse en su momento la votación del proyecto, y en su momento se haga el laudo, ¿no? Entonces, legalmente podríamos decir que el juicio legalmente en cuanto es dentro de, tendría que estarse desahogando no en menos de 3 meses. Sin embargo, lamentablemente por la carga procesal de los trabajadores gubernamentales, pues hay procedimientos que pueden llegar a durar hasta años, entonces, inclusive hasta décadas. He conocido expedientes vigentes desde el año 1998, entonces casi estamos alrededor de 30 años, ¿no? Entonces es un poco complejo. Okay. En este caso, una cantidad aproximada o un porcentaje aproximado de los casos de demanda laboral que se logren ganar o obtener una solución favorable. Bien, aquí tendríamos que ver esta parte o reformular la pregunta, porque ver la perspectiva de ganar. Yo creo que, a mi opinión, el ganar no quiere decir que yo tenga un laudo favorable y que que el presidente, a través del secretario de acuerdos, a través del proyectista, el auxiliar y a través de la autoridad laboral en sí, diga que yo gané un procedimiento. En ocasiones, una vez obtenido un laudo y este ha sido causado su ejecutoria, es decir, que no existe algún impedimento legal para el cual yo pudiera reclamar o ejecutar ese laudo, en muchas ocasiones hay algunos laudos que no son podidos ejecutar, es decir, que le llaman comúnmente entre los abogados laudos de pared. ¿Por qué? Porque el patrón queda insolvente, o el patrón desapareció, o sin embargo realmente no pudiera generarse este cobro, ¿no? Sin embargo, si nos vamos con esa perspectiva, pudiéramos decir que un 75 a un 70% el trabajador tiene una ganancia en el sentido de un laudo condenatorio para la empresa. Sin embargo, en cuanto a una negociación favorable, también pudiéramos decir que es una ganancia tanto como por parte del patrón, tanto como por parte del trabajador, sin evitar un juicio. Okay. En este caso sería una buena opción llegar a una conciliación con la empresa. En mi opinión sería lo más factible. Sin embargo, como lo dije anteriormente, no deja de ser de acuerdo a la necesidad de los trabajadores. Uno pudiera generar esta parte de incentivar al trabajador, y una de las partes de nosotros como abogados es tratar de apoyar y verle lo mejor o lo más favorable, benéfico para el trabajador. Si en caso de que nosotros veamos viable una negociación, porque no todas las negociaciones son viables, si vemos un parámetro cual es benéfico para el trabajador y equitativo para el patrón, sería un buen arreglo. Entonces, lo más ideal, y tanto como un principio rector del procedimiento laboral, es la negociación. Por eso se llama la conciliación, tanto en la Ley Federal del Trabajo lo establece, tanto como es una etapa del procedimiento laboral. Sin embargo, en muchas ocasiones
tanto como el criterio del trabajador, tanto como el criterio del patrón, no dan una mediación correspondiente, porque hay algunas situaciones de las cuales los trabajadores salen pues muy dolidos, podríamos llamarlo así, con el patrón, o en su defecto podríamos decir que el trabajador y el patrón tuvieron algún tipo de problema dentro de la empresa. Pero lo más ideal y lo más benéfico sería tener un buen arreglo. En el caso de que la empresa ofreciera un porcentaje más bajo a lo requerido por el trabajador, ¿qué es más factible para el trabajador? ¿Aceptar esta oferta o seguir con el proceso del juicio? Bien. Yo, en lo personal, te lo vuelvo a repetir, de acuerdo a mi experiencia, en muchas ocasiones la empresa da un porcentaje más bajo. Sin embargo, debemos entender que es un derecho el que tiene el trabajador, y debemos entender que si es una cantidad de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, no debería de ser negociable. Es lo que se debería de solventar al trabajador. Sin embargo, en caso de que no fuera así, y por lo regular no existe un pago del 100%, por eso existe lo que es conciliación, arbitraje y el procedimiento por despido injustificado, y para poder ejercitar un derecho. En caso de que no, lo que sucede en este caso es de acuerdo a la necesidad que tiene el trabajador, porque hay que ver también no solamente la necesidad. Existen muchos casos que el patrón, por abusar y por tratar de dañar el patrimonio del trabajador en ese sentido, de un derecho que él realmente tiene, y por perjudicarlo, en ocasiones no se da lo que es una carta de recomendación, y de acuerdo a la necesidad del trabajador, todos tenemos necesidad. Al momento de que él querer entrar a laborar en otra empresa, en muchas ocasiones le piden como requisito una carta de recomendación. Y si existe un juicio laboral, es decir, si tú demandaste, obtienen un tipo de rencilla entre el trabajador y el patrón, y los mismos te llegasen a perjudicar. Pero vuelvo a dejar en claro, eso sería de acuerdo a la necesidad del trabajador. Sin embargo, es un derecho que tiene el trabajador, y es un derecho que tiene el trabajador a recibir una liquidación completa. Cuando un trabajador demanda a la empresa por despido injustificado, además de lo que le corresponde por ley, ¿qué otra prestación puede tener que no esté considerada dentro de las prestaciones que ya le corresponden de por ley? Bien, existen prestaciones accesorias, podríamos llamarlo así, en caso de, como les digo, en muchas ocasiones, una de las prestaciones laborales que nosotros tenemos derecho es a efecto de horas extras, prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldo, prima dominical, prima vacacional, también lo que es el escalafón, que nos pudiéramos reclamar un escalafón, es decir, que el trabajador pueda tener el beneficio de poder subir su puesto y categoría de trabajo. Además de ello, en caso de que la persona pudiera reclamar algún tipo de seguridad social, además de ello, algunas cuotas patronales que pudieran él no haber recibido en su momento. Esta persona, al momento de estar laborando, tiene el derecho de estar inscrito ante la seguridad social, seguro social, o en su defecto, de acuerdo al el tipo de trabajo, ya sea gubernamental, sea ISSSTE, o en su defecto un trabajador particular, ya sea seguro social, ¿no? Sin embargo, tenemos el derecho de lo que es a futuro retiro, es decir, si la persona realmente no está cotizando con las semanas o con el salario realmente proporcionado y pagado por el trabajador, él pudiera reclamarse en juicio lo que es el pago compensatorio ante Seguro Social e Infonavit para efecto
de que le sean respetados sus derechos en ese sentido, entre otras prestaciones laborales. Ok. Después del primer año de demanda, ¿cómo se calculan los salarios caídos hacia el trabajador? Ok, bien, eso ya lo respondí. Son 12 años, perdón, son 12 meses o un año. Una vez que haya transcurrido esos 12 meses, de acuerdo al último párrafo del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, establece que tiene que ser base a un 2% mensual, calculando sobre los 15 meses. Así lo establece. En la mayoría de los casos que a usted le ha tocado tratar o llevar en su efecto, ¿quién resulta tener la razón en mayoría? ¿Lo que es la empresa o el trabajador? Bien. Me ha tocado llevar asuntos tanto como patrones como trabajadores. Sin embargo, la mayoría de las ocasiones es tratar de llegar a un arreglo, tratar de poder conciliar un asunto. Para mí eso es lo más ideal, tratar de evitar un juicio, un desgaste emocional, un desgaste de acuerdo a tiempo, que eso en su momento puede ser transmitido a una pérdida de tiempo para el trabajador, tanto como el patrón, y sería como pagos inherentes a ellos, ¿no? Sin embargo, pudiéramos decir que de acuerdo a las negociaciones, pues lo más benéfico sería para el trabajador. Okay. En su experiencia como abogado en derecho laboral, ¿cree usted que la Ley Federal del Trabajo ampara real y completamente al trabajador, o hay puntos que son necesarios anexar para lograr una mejor defensa hacia esto? Bien, uno de los requisitos que te establece el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo es que para poder ser tu representante de un trabajador, pues necesitas ser licenciado en Derecho y conocer la materia. Aquí es algo muy importante tener una defensa adecuada, técnica. Sin embargo, como en toda dogma, existen lagunas jurídicas. Sin embargo, hasta este momento existen tratados internacionales, existen de acuerdo a criterios doctrinales y criterios jurisprudenciales, de los cuales nosotros los abogados nos hacemos llegar. Y si estás completamente preparado o estás en constante preparación, pues obviamente traías algunos criterios establecidos. Esto de acuerdo al artículo 133 constitucional, del cual hablaríamos traer un enfoque doctrinal como un tratado internacional, como la supremacía constitucional. Sin embargo, como en toda dogma, existen algunas lagunas jurídicas. Y la idea aquí no solamente es para el trabajador, sería también de acuerdo al procedimiento. Si existen derechos del cual se establecen en la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, no está bien establecido un procedimiento un procedimiento correcto, para efecto de poder reclamar ese derecho, pues obviamente hubiera una afectación. Pero también pudiera establecerse que anteriormente, base a la reforma del 30 de noviembre del 2012, los salarios caídos era para efecto de que hasta pudiera reclamar el crédito laboral. Es decir, si un juicio llegase a tardar 1 o 2 o 3 años, pudiese el trabajador reclamar los 3 años. Ahora ya no, ahora es en ese sentido que después de los 12 meses sería a razón de un 2% mensual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí pudiéramos tener una afectación para el trabajador. Sin embargo, anteriormente era una afectación para el patrón. Ahora en la actualidad pudiéramos decir que es una afectación para el trabajador porque subió a un 2% mensual. Entonces,
A mi opinión pudiera decirte que estamos en una cuestión equitativa y pudiera decir que el trabajador y el patrón procesalmente en cuanto a derechos están equitativamente iguales. Ok, adicionalmente a la respuesta que nos ha proporcionado los cuestionamientos, ¿tiene usted alguna sugerencia con respecto a los temas que se tocaron en esta entrevista? Sí, una de las sugerencias es, al momento de que existe esta parte de algún despido o tratar de renunciar, hay que tratar de acercarnos con las personas, pues obviamente que conocen la ley, personas que son peritos en la materia, podríamos decir eruditos en la materia, o que son expertos en la materia, y que ellos puedan darte una asesoría correspondiente y adecuada para efecto de tratar de ver cuáles son tus derechos y además de la manera correcta de poder llevar a cabo esos derechos. También sería muy bueno de que se acerquen ante las instituciones públicas como la Procuraduría de Defensa del Trabajo para efecto de hacerse saber de sus derechos, porque en muchas ocasiones pudiéramos nosotros decir que es injusto algo cuando realmente no sabemos si realmente es lo correcto. Entonces, tratar de empaparse, de leer, de acercarse con las personas adecuadas y también cambiar esta parte de criterio por parte de nosotros y por parte de los trabajadores y patrones al momento de ver una cuestión económica, cuando pudieras tratar de llegar a un arreglo previo y agotar un procedimiento. Entonces, lo más ideal para mí sería tratar de acercarse ante las instituciones públicas y en su efecto con las personas, pues obviamente peritos en la materia, es decir, con los abogados especializados en derecho laboral, para efecto de poder tener una buena asesoría. Ok, pues por nuestra parte sería todos los cuestionamientos al momento. Le agradecemos de antemano todas las atenciones prestadas y el apoyo que nos ha brindado con respecto a esta encuesta o entrevista. Pues muchas gracias por la invitación y les quiero dejar algo en claro, ¿no? Esa es una opinión técnica, jurídica, obviamente emitida por su servidor. Sabemos que pudieran existir opiniones en contrario, ¿no? Sin embargo, quedo a sus órdenes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Gracias.